Okay, well, are we ready to hear the word of the Lord this morning? Estamos listos para oír la palabra de Dios esta mañana. All right. Well, I want to begin this morning with a question. Quiero empezar esta mañana con una pregunta. How many of you know ¿Cuántos de ustedes saben that we are living in very significant times que estamos viviendo en tiempos muy importantes in the plans of God en los planes de Dios for His church para su iglesia and for this y world? para su mundo? How many of you know that this morning? ¿Cuántos saben? Okay, we are seeing signs Estamos viendo señales that were prophesied in the Old Testament que fueron profetizados en el Antiguo Testamento and others that were written in the New y Testament, otros que fueron escritos en el Nuevo Testamento. things that Jesus and Paul told us Cosas que Jesús y Pablo nos dicen would happen in the last days. que pasarían en los últimos días. And we see them happening right now. Y las estamos viendo que están sucediendo. And we as Christians, Y nosotros como cristianos, as the church, como la iglesia, we need to be awake necesitamos estar despiertos and aware of what is happening y conscientes de lo que está pasando and to recognize the signs y reconocer los signos and seek to discern their significance. para poder discernir su significado. And we need to be prepared Y necesitamos estar preparados to persevere. para seguir adelante. No matter what comes No importa lo que pasa while we're still on the earth. mientras estemos aquí en la tierra. Are you with me, church? ¿Están conmigo, iglesia? All right. Well, this morning, Así es que esta mañana we're going to begin reading in Matthew chapter 24. vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 24. So, just 3 days before he died on the cross, Así que hace solamente 3 días antes que él muriera en la cruz, Jesus was asked a question by his disciples. Jesús fue preguntado una pregunta por sus discípulos. And so we want to read Matthew 24, verses 3 through 8 this morning. Así es que queremos leer Mateo capítulo 24 versículos 3 al 8. Okay, and it says this in English. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us when these things will be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age." And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famine, pestilences, and earthquakes in various places. All these things are the beginning of sorrows." Mateo capítulo 24 versículo 3 al 8. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: "Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?" Jesús les respondió: "Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: 'Yo soy el Cristo', y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores." Amen. Amén. So in these verses, Entonces, en estos versos, Jesus begins to speak about these signs. Jesús empieza a hablar de estos señales, Signs to observe,
señales que debemos observar, recognize, que se deben buscar, and there are many others in this chapter. y hay muchos más en este capítulo, But as he begins to share them, pero a medida que él las empieza a compartir, he tells his disciples, él les dice a sus discípulos, don't be troubled, no estén preocupados, because these things have to happen. porque esas cosas tienen que suceder, But it's still not the end. pero todavía no es el final. And then in verse 8, he says something very interesting. Pero en el versículo 8 nos dice algo muy interesante. He says that these are the beginning of sorrows. Dice que esos son los principios de las penas Okay, or dolores. o dolores. But the best translation for that word Pero la mejor traducción para esa palabra is actually birth pains. son dolores de parto. And as many of you have heard me say before, Y así como todos me han oído decir antes, this means that they will happen more frequently, eso significa que a medida que nos acerquemos al final, and they will be more and more intense. que a medida que nos acerquemos al final de los tiempos, estos dolores van a pasar cada vez más y más. As we get closer to the end of the church age. A medida que nos acerquemos al final de la edad de la iglesia, del tiempo de la iglesia, And to the rapture, y del rapto, and the 7 years of tribulation that follow. y de los 7 años de tribulación que siguen. Okay, so remember, Así es que recuerden, these are signs estos son señales that something is coming. que algo está por venir, But they are not the fulfillment. pero no es el cumplimiento. So this morning, Entonces, esta mañana I'm going to share briefly voy a compartirles brevemente a short list of 5 things. una lista corta de 5 cosas, There are many others porque hay muchas más that are happening right now que están pasando ahorita, that have been revealed to us in the Word of God, que nos han sido revelados a nosotros en la palabra, some directly and some indirectly. algunas directamente y otras indirectamente, Okay, and that I believe we all need to recognize y que yo creo que nosotros las tenemos que reconocer and seek to understand, y buscar entender like what they mean for us qué significan para nosotros and for our world. y para el mundo entero. And then I want to instruct you, Y después les quiero dar instrucciones even encourage y you los quiero motivar this morning and next Sunday, esta mañana y el próximo domingo how we should respond biblically cómo debemos responder bíblicamente to the times and the culture we are living in. a los tiempos en que estamos viviendo y a la cultura de que somos parte. Because Jesus gave us these, he told us about these signs Porque Jesús nos dio estas señales so that we would be prepared para que estuviéramos preparados to stand firm para estar firmes in these last days. en estos últimos días. Okay, so first in Matthew 24, Entonces, lo primero en Mateo 24, Jesus said that there would be wars and rumors of wars, Jesús dijo que iban a haber guerras y rumores de guerras, conflicts. con muchos conflictos. Now, we only need to look at the 2 world wars of the last 100 years, Solo necesitamos ver a las 2 guerras mundiales en los últimos 100 años. and also look at specifically what is happening right now Y específicamente ver lo que está pasando hoy en día in the Middle East. en el Medio Oriente, Okay, Israel and the Palestinians. Israel y Palestina, Okay, Iran. Irán, Also with Russia and the y Ukraine. también lo que pasa con Rusia y Ucrania. There are conflicts right now Hay conflictos ahorita in Syria, en Siria, in Sudan, en Sudán, in Haiti, en Haití, in Myanmar, en Myanmar, in other parts of en Africa. muchas partes de África. And then just in the past few days, Y en los últimos días, fighting has begun in Thailand, between Thailand and Cambodia. una guerra acaba de empezar entre Tailandia y Camboya. Wars Guerras and rumors of wars. y rumores de guerras. Also, the Ezekiel war
También la guerra de Ezequiel, prophesied in Ezekiel 38 and 39, profetizada en Ezequiel 38 al 39, tells us there are specific nations donde nos dice que hay específicas naciones that will unite to try to destroy Israel. que se tienen que unir para tratar de destruir a Israel. Okay? And for the and here they are. Here's some of those nations, or most of those nations. Y esas son las naciones: Okay, Russia, Rusia, Iran, Irán, Turkey, Turquía, Sudan, Sudán and Libya. y Libia. And for the first time in history, Y por la primera vez en la historia, these nations are aligning with each other. estas naciones se están poniendo de acuerdo entre ellas. They're coming together in agreement. Se están uniendo en acuerdo. First time ever. La primera vez, Just as Ezekiel prophesied así como el profeta Ezequiel lo profetizó over 2,500 years ago. hace más de 2500 años. Second sign, El segundo signo. okay? And we'll read about this next Sunday. Y lo vamos a leer más el próximo domingo. But Jesus also said in Matthew 24, verse 12, También Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verse 12, versículo 12, that there would be an increase in lawlessness. que iba a haber un incremento en la iniquidad o en la maldad. Now, this needs no explanation. Esto no necesita mucha explicación. We see it everywhere. Lo vemos en todos lados. The rejection of the truth El rechazo de la verdad and the law of y God, de las leyes de Dios, rebellion against authority rebeldía ante las autoridades and against laws, y de las leyes, even by some government leaders. y hasta con respecto a algunos líderes del gobierno. Crime, Crimen, violence, violencia, abortion, abortos, the trafficking of drugs and people, tráfico de drogas y tráfico de gente, okay, and so much more. y mucho más. Every day, Todos los días turn on the news, ponemos en la televisión y vemos las noticias, which is not news anymore, porque ya no es noticias, okay? But we just see more and more and more lawlessness. vemos cada día más y más falta de leyes, Until one has to think, hasta que uno piensa, at what point is God going to say no más? hasta qué punto Dios va a decir, ya no más, No more. no más. Does anybody else think it's insane? ¿Alguien piensa que esto es una locura? Nobody. Casi all right. nadie. We got a few people. Solo poca gente. It's insane. Es una locura. And it's obvious. Y es muy obvio. This is exactly what Jesus said would happen more and more Eso es lo que Jesús dijo que iba a pasar más y más as we get closer to the end. a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. Okay? Number 3. Número 3. In 2 Thessalonians 2, verse 3. En 2 Tesalonicenses, versículo 2 al 3. No, it's capítulo 2, Capítulo 2, versículo 3. versículo 3. The Apostle Paul warns us El apóstol Pablo nos advierte of a great apostasy de una gran apostasía in the last days en los últimos días, before the Antichrist is revealed. antes de que el anticristo sea revelado. And for those of you that may not know, Para algunos de ustedes que no sepan, okay, apostasy means el significado de apostasía when people completely renounce their faith in Christ es renunciar completamente en la fe en Cristo or abandoning the truth of the Word of God. o abandonar la verdad de la palabra de Dios. And we see this Y esto lo vemos more and more. cada vez Many, más y más. many people Mucha gente leaving the faith. abandona su fe, Okay? People, gente, okay? And even denominations, y hasta denominaciones, churches,
Iglesias well, they call themselves churches, que se llaman supuestamente iglesias, abandoning the truth that is clearly taught in the Word of God. abandonando completamente la verdad que nos está siendo enseñada en la palabra de Dios. And they're conforming to the lies of the culture. Y se están conformando a las mentiras de este mundo. Okay? I tell people, I've been telling people for a while, Yo les he estado diciendo a la gente por mucho tiempo, I never thought I would see this in my life. yo nunca pensé ver esto en mi vida. Denominations that have been around for centuries, Denominaciones que han estado presentes por 100 años. and well, we no longer believe the Word of God is the Word of God. Y ya dejan de creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Are you still with me this morning? ¿Están todavía conmigo esta Alright. mañana? Number 4, Número 4. artificial intelligence. Inteligencia artificial. Okay, don't start throwing rocks. No me empiecen a tirar piedras. Now, although the Bible does not mention AI specifically, Aunque la Biblia no menciona específicamente la inteligencia artificial, okay, in Daniel chapter 12, verse 4, en Daniel capítulo 12, versículo 4, he prophesies about the multiplication of knowledge in the last days. él hace una profecía de la multiplicación del conocimiento en los últimos días. Which I believe includes technology. De lo que yo creo que eso directamente involucra la tecnología. And listen closely, Y pónganme mucho cuidado. okay, like all technology, Como toda la tecnología, okay, AI can be used for good or for evil. la inteligencia artificial puede ser ocupada para hacer el bien o para el mal. However, the first thing that Jesus said to his disciples Sin embargo, la primera cosa que Jesús le dice a sus discípulos, when they asked him this question, cuando le hacen esta pregunta, he said, "Be careful él le dice, tengan mucho cuidado, that no one deceives you." que nadie los engañe. Here's the big problem with AI, Este es el problema más grande con la inteligencia artificial. okay? It has tremendous power to deceive, Él tiene un poder inmenso para poder engañarnos, to make people believe something is real and true para poder hacer creer que algo es real y verdadero, when it is not. cuando no es una mentira. So AI Así es que inteligencia artificial is the ideal weapon es la herramienta ideal in the hands of corrupt leadership en las manos de líderes corruptos to deceive the world para engañar al mundo and to control and monitor people y para controlar y monitorear a las personas and organizations y organizaciones like churches. como iglesias. Finally, number 5. Finalmente, el número 5, Okay. There is a global effort hay un esfuerzo global to eliminate physical money. para poder eliminar el dinero físico, Bills el que podemos tocar Billete. como los billetes and coins. y las monedas, And to use only digital currency. y reemplazarlo con dinero digital. And it sounds good. Y esto puede que suene muy bueno, It sounds convenient. suena conveniente. Okay? Nobody can rob me Nadie me puede robar if I don't have, I don't have any money. si no tengo un dinero conmigo. Okay? And I talk to Christians who think, oh, that's a great idea. Y eso le digo yo a los cristianos que piensan que es una excelente idea. It's progress, Es progreso, technology. tecnología. The truth is, La verdad es, I believe yo creo,
that it is probably the final step Yo creo que este es el último paso that gives governments complete control over our finances. que le da al gobierno un control total sobre nuestras finanzas. And that's not all. Y eso no es todo. It opens the door. Y esto también abre las puertas. If you know what the Bible says in Revelation 13, Si ustedes saben lo que dice en la Biblia en el Apocalipsis capítulo 13, it opens the door for the Antichrist esto le abre las puertas al anticristo to use this system para usar el sistema and technology y tecnología to implement the mark of the beast, para implementar la marca de la bestia, to control who can buy and who can sell. para controlar quién puede comprar y quién puede vender. Guess who's not going to be allowed to buy and sell? ¿Saben quién no va a poder ser permitido comprar y vender? Anybody that confesses Christ. Cualquier persona que confiese en Jesús. Now, these are just 5 signs Esos solo son 5 signos that we can observe. que podemos observar, And listen, I encourage you y yo los motivo to be informed, que se mantengan informados. okay? Be informed. Estén muy informados. You don't listen to me, No escuchen al pastor. okay? Test me, Pónganlo a prueba. okay? I think you should test me, Yo creo que me deberían de poner a prueba. okay? I am confident that I know what these things mean, Yo estoy con mucha confianza de qué significan todas estas cosas. but if you think I'm crazy, Pero si usted piensa que yo estoy un poco loco, test me. póngame a prueba. Study it for yourself. Estúdielo tú mismo. We need to be informed Nosotros tenemos que estar informados. because Jesus said, Porque Jesús dice, be careful tengan cuidado that no one deceives you. que nadie los engañe. Speaking specifically about these days in which we are living. Él está hablando específicamente en estos últimos días que nosotros estamos viviendo. All right. Ok. For the rest of our time this morning Por el resto del tiempo esta mañana and next Sunday, y para el próximo domingo, I just want to share how we should, as Christians, respond biblically nosotros queremos compartir cómo debemos nosotros responder bíblicamente as Christians como cristianos so that we can persevere in our faith para que podamos perseverar en nuestra fe and we can continue in the good work of the Lord y podamos continuar en las buenas obras del Señor until He takes us home. hasta que Él nos lleva con Él a su casa. Amen. Amén. All right. Now, we know the answer is not to hide, Ahora nosotros sabemos que la respuesta no es escondernos, not to isolate ourselves from the world. no aislarnos del mundo. Okay? We know it's not wise Nosotros sabemos que no es sabio to ignore or pretend that these signs don't exist ignorar o pretender que estas señales no existen or that they're not happening. o que no están sucediendo. Although many people do, Aunque mucha gente pretende que no están pasando, because it brings fear and anxiety. porque les trae mucho miedo y ansiedad. Also, Jesus commanded us to love our enemies. También Jesús nos ha ordenado que debemos amar a nuestros enemigos. Okay? So how should we respond? Así es que, ¿cómo debemos de responder? Okay, let's go to Acts chapter 4. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Acts chapter 4. Hechos, capítulo 4. And I want to read verses, first it says, when the ministry of the disciples began. Cuando el ministerio de los discípulos empieza, John and Peter were arrested by the religious leaders. Juan y Pedro fueron arrestados por los líderes religiosos.
And the next day, Y en el siguiente día, the leaders told them los líderes les dijeron to stop preaching or even speaking the name of Jesus. que pararan de predicar y que ni siquiera hablaran del nombre de Jesús. But Peter and John said, we're going to obey God and not you. Pero Pedro y Juan les dijeron que ellos no iban a obedecerles y que solamente iban a obedecer a Dios. And although they threatened them, Y aunque fueron amenazados, okay, they set them free. los líderes religiosos los tuvieron que liberar. Word says that Peter and John, they returned to their brothers and sisters, Y la palabra dice que ellos regresaron a sus hermanos y hermanas and they told them all that had happened, y les contaron todo lo que les había sucedido. and they began to pray together. Y todos empezaron a orar juntos. And so we're going to read Acts 4, verses 24 through 30. Entonces leamos el libro de Hechos capítulo 4, Verses 24 through 30. versículos 24 al 30. Okay. Now, it says, so when they had heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God, who made heaven and earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Hechos capítulo 4, versículos 24 al 13. Y pues, I'm sorry, that's 30. 30, 24 al 30. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los principales sacerdotes y los ancianos, les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alcanzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se anoitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, por hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo deneude hable tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amen. Amén. So this group of disciples, Así es que este grupo de discípulos, facing serious persecution, enfrentándose a una persecución grande, when they heard what had happened, cuando oyeron lo que había sucedido, they prayed. oraron. That's the first thing that we should do. Eso es lo primero que nosotros también debemos de hacer. Every time we think about the condition of our world, Cada vez que pensamos en las condiciones de este mundo, when we feel fear cuando tengamos miedo or anxiety, o ansiedad, or we think that things are out of o control, pensemos que las cosas están fuera de control, the first response should be pray. nuestra primera línea de defensa debe ser la oración. Okay, real quickly, I'm going to read 2 verses from Philippians 4. Rápidamente voy a leerle 2 versículos de Filipenses, Okay, Philippians 4, verses 6 and 7. versículos 6 al 7. Okay, and it says this. Y dice esto: Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds
through Christ Jesus. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amen. Amén. We go to the one, Nosotros vamos that reigns over everything. al que reina sobre todo. We share our hearts with him. Compartimos nuestros corazones We, con Él. we present our petitions to him. Le presentamos todos nuestros deseos. We declare our thanks Le declaramos nuestra fe, that he is with us que Él esté con nosotros, and he is faithful. que Él es fe, Fiel. Él tiene fiel, es fiel. And he's working in all things Y Él está trabajando en todas las cosas for our good para nuestro bien and his glory. y nuestra gloria. And Paul says that when we do that, Y Pablo dice que cuando nosotros hacemos esto, something supernatural happens. algo sobrenatural pasa. We give him our anxiety, Le damos a Él nuestra ansiedad and he gives us his peace. y Él nos regresa su paz. We give him our worries, Le damos a Él todas nuestras preocupaciones and he comforts us. y Él nos conforta. We give him our fears, Nosotros le damos nuestros miedos and he gives us courage, y Él nos da valentía. valentía. Okay? And it's beautiful. Y esto es muy bello. And if we go back to the prayer, Y si regresamos a lo que dice la oración, it's interesting. es muy interesante. Because according to what is written, Porque de acuerdo a lo que está escrito, we don't see them praying for protection. no los vemos a ellos orar por protección. They don't pray to escape the persecution. Ellos no están orando para que los rescate Dios de su persecución. They weren't even asking God to change their circumstances Ellos ni siquiera le están pidiendo a Dios que les cambie sus circunstancias or to give them victory over their enemies. o que les dé victoria a sus enemigos. And there's nothing wrong with those prayers. Y no hay nada malo con pedirle eso. We were praying during worship this morning. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo hoy más temprano durante la oración. Those are great prayers. Esas son unas oraciones muy bellas. But the word says that they all prayed together Pero la palabra dice que todos oraron juntos for courage para tener valor, to speak the word of God para poder hablar la palabra de Dios to the world, al mundo entero, to do what they were called to do para poder hacer lo que fueron llamados a hacer in the world en este mundo, without fear. sin miedo. And they prayed for the Lord to move. Y ellos le oraron al Señor que los pudiera mover With power, con poder, with miracles, con milagros, through the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Honestly, Honestamente, I'm so spoiled, yo soy muy chineado okay, that whenever I face difficulty or suffering, que cuando yo enfrento dificultades y sufrimientos, I'm usually praying for protection, yo siempre pido por protección, to be rescued, que Dios me rescate for victory. para obtener victoria. Is anybody with me? ¿Quién está conmigo? Come on now, is anybody with me? Oh, por favor, Okay. todos están conmigo. And again, Y otra vez, I'm not saying those prayers aren't good. no les digo que todas esas oraciones no son buenas, But if the end is very close, pero si el final está más cerca, perhaps we should be praying less for our well-being tal vez deberíamos de estar pensando y no orar en nuestro propio bienestar and more for strength and courage y más para tener fuerza y valentía, to persevere. para perseverar. We need to ask Jesus Nosotros le debemos de pedir a Jesús more and more cada vez más y más to fill our hearts with love for people, que nos llene nuestros corazones
amor para la gente, to fill our mouths with truth, que nos llene nuestras bocas de verdad, to share with them para poder compartir con in every ellos situation, en cada situación, for the wisdom para tener sabiduría, to know how to reach the lost, cómo poder Alcanzar. alcanzar las leyes that we encounter every day que nosotros alcanzamos todos los días in our communities, en nuestras comunidades, no matter the cost. no importando lo que cueste. So how do we respond Entonces, ¿cómo debemos de responder to the chaos in our world, al caos en este mundo, to the evil in our world? a la maldad en nuestro mundo? First, Lo primero, we pray. tenemos que orar. We pray. Tenemos que orar. And perhaps we need to pray more like them, Y tal vez debemos de orar más como ellos lo hacían, like they prayed, como ellos oraban, for courage para tener valentía, to keep doing para poder the seguir, work of the Lord. para poder seguir haciendo las obras del Señor. Second, Número 2. and I talked about faith last Sunday, Y yo hablé de la fe el domingo pasado, but we need to believe and trust pero necesitamos creer y confiar in the sovereignty of God, en la soberanía de Dios, in the sovereignty of our God. en la soberanía de nuestro Señor. Remember in Matthew 24, Recuérdense en Mateo 24, Jesus said, Jesús dijo, these things must happen. esas cosas deben de suceder, But he said, don't be troubled. pero no se preocupen. What? ¿Cómo? Don't be troubled. No debemos preocupar. But what did they say in the prayer in Acts 4? Pero ¿qué es lo que ellos dijeron en la oración en Hechos 24? They declared from Psalm 2, Ellos declararon en la canción número 2, Salmo, Salmo número 2, that nations and peoples que las naciones y gentes, and kings and rulers reyes y gobernantes come against God, se vienen ante Dios no, against God, o se vienen contra, en contra de Dios and his purposes, y sus propósitos, but they said it's all in vain. pero todo esto es en vano. Why? ¿Por qué? Because our God is sovereign. Porque nuestro Dios es He soberano. reigns over all that. Él reina sobre todo. He's in control. Él está en He control. has the final word. Él tiene la última palabra. In all that we see, En todo lo que nosotros in vemos, all that we're going to en face, todo lo que nosotros nos vamos a enfrentar, our Father is always accomplishing His purposes. nuestro Dios siempre, Él hace todo lo que Él necesita hacer. He fulfills His plans. Él Cumple con su- cumple con todos sus planes. All that has been prophesied Todo lo que ha sido profetizado is going to come to pass. va a pasar. And listen, Y escúchenme, there is no one no hay nadie and nothing ni nada that can stop Him que lo va a parar. from doing all that He has promised to do. De que haga todo lo que Él ha prometido que va a hacer. We don't have to be afraid. No tenemos que tener miedo. We don't have to be anxious No tenemos que tener ansiedad. because our God is faithful Porque nuestro Dios es fiel. and He is for us. Y Él está para nosotros. This is our comfort Eso es nuestro confort and our confidence y nuestra confianza. as we seek to be all that He's called us to be. Así como nosotros, Él nos ha llamado a hacer todo lo que Él quiere que seamos. And all that He's called us to do Y todo lo que Él nos llama a hacer. for the time that we're here on this earth. Por el tiempo que estamos aquí en esta iglesia. No matter what comes. No importa lo que venga. Can anybody agree with me this morning? ¿Quién está de acuerdo conmigo esta mañana? Now, next Sunday, Ahora, el próximo domingo, we're going to learn some other ways that we can respond biblically vamos a aprender otras maneras que podemos responder to bíblicamente the condition of our world a la condición del mundo and persevere in it. y cómo perseverar en él. But to close, I want to remind you Pero para cerrar, les quiero recordar
of something that I have said here many times before. de algo que yo les he dicho a ustedes muchas veces antes. This is so important. Esto es tan importante. If you don't get anything else, get this morning. Si no comprenden nada, por favor, esto es lo más importante que deben de comprender. As the culture gets worse, A medida que la cultura se empeore, the church must get better. la iglesia debe de mejorar. Okay? As the world A medida que el mundo and the culture y la cultura get worse and worse, se empeoren y se empeoren más, the church must get better and better. la iglesia debe mejorar más y más. That's our hope. Eso es lo que esperamos. That's our call. Eso es nuestro llamado. We know that culture is going to continue to change. Nosotros sabemos que la cultura va a seguir cambiando, But our God never changes. pero nuestro Dios nunca va a cambiar. His word never changes. Su palabra nunca And our cambiará. mission never changes. Y nuestra misión nunca debe de To cambiar. go into the culture, De ir adentro de la cultura to proclaim and demonstrate the good news of Jesus Christ. a declarar y Demonstrate. demostrar la verdad de nuestro Señor Jesús. To make disciples. A ser discípulos, To teach them a enseñarles, to live righteously a vivir correctamente before Him, ante Él. no matter the cost. No importa lo que cueste. Amen? Amén. Amen. Let's stand together. Parémonos juntos. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.